Empezar con esto, yo lo que quisiera es hacer una brevísima raconto de lo que se vio la clase pasada, por si alguien no vino, por si alguien tiene alguna confusión, como para marcarle, puntearle los temas, ¿sí? En principio vimos los tipos de receptores y dos clasificaciones que eran según la localización del estímulo, que fuera exterior al organismo o que fuera del propio organismo intrínseco, y otra clasificación por el tipo de energía que procesa ese receptor. Todos los receptores transducen, ¿sí? Es decir, traducen ese tipo de energía específica en energía bioeléctrica. ¿Cuál es el código de esa traducción, de esa transducción? Generar un potencial graduado llamado potencial receptor o potencial generador, o en el caso de que hablemos de una sinapsis, de un potencial postsináptico, ¿sí? Que es graduado de acuerdo a la magnitud del estímulo que recibe, ¿sí? Las características de ese potencial es que atenúa su magnitud a partir de que viaja a lo largo del soma o de la neurona que estemos tratando, según su constante de tiempo y de espacio. Eso lo pueden ver bien con detalle en los libros. Y de allí también dijimos que otra propiedad importante, ¿se acuerdan? Un cuadrito, que eran sumables. Entonces hay despolarizaciones y hiperpolarizaciones que pueden llegar, se suman algebraicamente, viajan a lo largo del cuerpo de esta célula, y cuando llega al cono axónico, si supera el umbral, ¿qué hacía? Se descarga el potencial de acción, los trenes de potencial de acción, y en ese caso decíamos que había un código de frecuencia. A mayor intensidad lo que va a haber es mayor frecuencia de descarga, ¿sí? Luego lo que vimos fue los tipos específicos de vías, y dijimos que había un procesamiento en paralelo, sistema anterolateral y sistema de las columnas dorsolemniscales, y también mencionamos a los haces espinocerebelosos que llevaban la información propioceptiva hacia cerebelo. Hablamos de formación reticular. Y para finalizar hicimos un poco de hincapié en todo lo que es la modalidad nociceptiva, ¿sí? Entonces explicamos que tenía unas características diferenciales, que no se adaptaba, sino que había una sensibilización, ¿se acuerdan? Es decir, va a haber siempre una hiperalgesia porque es un sistema que remarca esa detección, la presencia de algún peligro o de alguna lesión. Después hablamos del dolor referido, y para finalizar dimos dos maneras en que se produce la inhibición de esa información. Es decir, a lo largo de la clase explicamos que una de las características fundamentales del sistema nervioso era no solo producir excitaciones, sino modular la información a partir de inhibiciones. ¿Se acuerdan que comentamos, por ejemplo, el caso de inhibición lateral? Y en este caso, los mecanismos inhibidores que se ponen en juego son: uno, a nivel periférico, decíamos, un golpe genera una sensación de la persona, la actividad que hace, por ejemplo, es frotarse, y de esa manera evita que la información analgésica llegue a centros superiores. Eso es la teoría de Compuerta. Lo pueden encontrar así en distintos libros. Y luego teníamos un mecanismo de analgesia endógena
que tenía que ver con el control opioide que ocurre de interneuronas que están en la sustancia gris periacueductal. Eso es a partir de esas sustancias opioides que son las endorfinas. Creo que con esto que les comento es todo el pantallazo. Si ustedes tratan de recordar, es lo más importante que se comentó. Hoy lo que vamos a analizar son los sentidos especiales, que son los que están indicados allí en la diapo, y lo importante, la mayor parte de la clase va a estar haciendo hincapié sobre el sistema visual y tratando de aplicar los conceptos de la clase pasada en esta. Esperemos, porque esto tiene un delay. La idea es explicar cuál es el estímulo, hacer un breve hincapié, una breve descripción en cuál es el estímulo específico para cada sistema sensorial, ¿sí? Cuáles son las estructuras receptoras propiamente dichas o estructuras accesorias, es decir, no solo tenemos los receptores, sino que esa información, para ser modulada, para ser contrastada, para ser abstraída, las características más importantes, tiene que haber otras estructuras que denominamos accesorias. Luego vamos a ver las vías, ¿sí?, para cada uno de los sentidos y algunas peculiaridades para cada uno de ellos. Aquí tenemos primero la descripción de cuál es el rango del espectro electromagnético que para el ser humano corresponde a la ventana visible, que va de 400 a 700 nanómetros. Longitudes de onda menores, ¿sí?, no son posibles de ser percibidas, ¿sí?, y longitudes de ondas mayores, es decir, no vemos ni el rango ultravioleta ni el rango infrarrojo. Eso no quiere decir que en otras especies sí pueden detectar, ser estímulos visuales, esos rangos de longitud de onda. Y en la parte superior tenemos a los receptores incluidos en el globo ocular. Para esto hablamos, ¿sí?, de que hay en el globo ocular, para proteger a esos receptores nerviosos que van a decodificar los fotorreceptores, el estímulo lumínico, en la retina, ¿no es cierto?, y como imagen invertida del objeto, podemos establecer con esto, fíjense, a partir de allí, desde el humor vítreo, todo aquí hay humor vítreo, desde el humor vítreo en adelante podemos indicar que es la cámara anterior, el segmento anterior del ojo. En eso comprende entonces la córnea, el humor acuoso, ¿sí?, comprende el iris con la pupila, que es el esfínter, ¿sí?, que tenemos para graduar, sería al hacer el equivalente ojo-cámara, sería el equivalente al diafragma de la cámara, ¿sí?, que permite graduar una determinada cantidad de luz, esa pupila. Y luego tenemos el cristalino. Tanto esa córnea como el cristalino, como el humor acuoso, como el humor vítreo, son las lentes del ojo. La película fotosensible es la capa interior, que es denominada retina. Esta está envuelta por una capa intermedia, que es la capa coroides, y a su vez la prolongación de la córnea va en la capa más externa, que es la esclerótica. En la retina, ¿sí?, vamos a analizar con detalle la red neuronal que existe para transmitir la información, que finalmente
abandona el globo ocular formando el nervio óptico, el segundo par craneano. Entonces, donde por ese globo ocular las fibras ganglionares en su conjunto, formando el nervio óptico o segundo par craneano, abandonan ese globo ocular, decimos que es un punto ciego porque imágenes que se refractan en ese punto de la retina no van a poder ser vistas porque allí no hay receptores, solo fibras ganglionares abandonando ese globo ocular. Ah, sí. A ver, el primero, el segundo. De nada. Bueno, acá vamos a ir viendo algunas cuestiones. Una de ellas importante es la acomodación a la visión cercana. ¿Qué significa? Normalmente el ojo en reposo está acomodado a la visión lejana. Por visión lejana entendemos aquella a más de 6 metros, aquel objeto, ¿sí?, que se encuentre a más de 6 metros de distancia de nuestros fotorreceptores. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, si ustedes ven en la parte superior de ese esquema, a su vez el esquema intermedio, vamos a ver que el cristalino, ¿sí?, que es una de las lentes, dijimos en la anterior diapo, ese cristalino se encuentra en su forma más aplanada, ¿sí? Y hay unas fibras de la zónula de zinc, que son los que lo conectan a ese músculo ciliar que está relajado. Cuando el músculo ciliar está relajado, esas fibras están tensas. Como el cristalino tiene propiedades viscoelásticas específicas y una gran flexibilidad en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, pero no ya en la edad adulta, lo que sucede es que se encuentra en su forma más aplanada y todos los rayos provenientes de objetos a más de 6 metros hacen su foco en la retina. ¿Qué sucede? Que a veces queremos enhebrar una aguja que tenemos a 10 centímetros de distancia. Entonces, allí tiene que haber un esfuerzo, una contracción muscular de ese músculo ciliar que está allí indicado, ¿sí?, de este músculo ciliar, y al contraerse ese músculo ciliar, lo que hace es que esas fibras de la zónula se aflojen, se distiendan. Como dijimos que el cristalino tiene propiedades viscoelásticas, lo que hace es adoptar la forma termodinámicamente más conveniente, que es la circular. Entonces, al adoptar esa forma, objetos ubicados a menos de 6 metros pueden hacer su foco en la retina, ¿sí? Aquí tenemos, después de verlo en el esquema, hemos hecho un pequeño cuadrito resumiendo, ¿sí?, esas características. Allí está indicado que esa cápsula del cristalino está aplanado en reposo y allí dice aumento del radio mayor, ¿no es cierto? Porque es como una elipse. Luego, ¿qué sucede? Al incurvarse, al hacerse redondito, ¿sí?, el radio de curvatura disminuye y eso permite que todo rayo proveniente de un objeto cercano, ¿sí?, haga su foco en retina. Una pregunta. Sí. ¿El músculo esquelético? ¿Perdón? ¿El músculo ciliar? No. ¿Liso? No, sí. Es liso. No es esquelético. O sea que vos vas a tener la graduación de acuerdo a la estimulación parasimpática o simpática que haya, ¿sí?
Y después lo vamos a ver mejor ahora cuando veamos lo que ocurre con la graduación que ejerce la pupila al producirse miosis o midriasis. Hay un reflejo específico que se llama fotomotor. Lo vamos a ver en 2 minutitos. Esto que les comenté, entonces, es que el cristalino, ¿sí?, por esa contracción de músculo ciliar que produce cambios en su forma que permiten, ¿sí?, ajustar el enfoque de los rayos provenientes del objeto y formar la imagen adecuadamente en retina, ¿sí? ¿Qué sucede? Que eso, les decía, en la edad adulta ya ese cristalino empieza a hacerse más rígido y a opacificarse. Y eso es lo que lleva finalmente, por ejemplo, en muchas personas a que aparezcan cataratas. Y además lleva al fenómeno de presbicia, es decir, cada uno tratando de acomodar, como no lo logra con su cristalino, porque ya no es tan flexible, lo que tiene que hacer para poder enfocar es ir alejando, por ejemplo, al hacer la lectura, ir alejando el diario. Entonces, esta acomodación a la visión cercana incluye, por un lado, lo que estamos diciendo de lo que le ocurre al cristalino, ¿sí? ¿Eso qué está indicando? Que es una sola de una tríada de respuestas. La otra es el tamaño de esa pupila, también bajo control autonómico, que tiene que ver con que al acercarse, ¿sí?, al tener que hacer el enfoque cercano, nosotros, si por ejemplo alguien mira al compañero cuando está tratando de enhebrar una aguja, lo que va a ver es que las pupilas sufren una miosis, ¿sí?, significativa. Y la tercera respuesta es que también se produce la convergencia de los ejes visuales. Es decir, también tiene que ver lo que no nos vamos a introducir porque no hay tiempo, pero en lo que es la visión binocular. Ambos ojos, ¿sí?, convergen los ejes visuales para poder, ¿sí?, realizar el enfoque adecuadamente. Otra cuestión, así a vuelo de pájaro, ¿no?, visto, es qué sucede o qué lentes deben utilizarse para compensar, ¿sí?, trastornos muy comunes como son la miopía y la hipermetropía. La miopía se corrige con lentes divergentes. ¿Por qué se produce miopía? Porque el globo ocular es más alargado, más achatado que el normal, ¿sí? ¿Y por qué se produce hipermetropía? Simplemente porque en ese caso el globo ocular es más corto que el normal. Y en este caso se corrige con lentes convergentes. Hay otros trastornos que no lo vamos a analizar aquí, que son, por ejemplo, el astigmatismo, producido por la anomalía, allí serían las distintas longitudes de los meridianos de esa córnea. Y eso entonces se corrige con lentes cilíndricas, ¿sí? Allí tenemos la retina. La retina se habla del ojo invertido en el sentido de que los rayos de luz provenientes de la izquierda de la diapo deben llegar, ¿sí?, hacia los fotorreceptores que están ubicados, ¿sí? Aquí hay un epitelio pigmentario y esta, ¿qué capa sería? La capa siguiente. Están las cabezas de esos fotorreceptores, ¿sí?,
en contigüidad ¿con quién? Con la coroides, muy bien, ¿sí? Con la coroides. O sea, ¿por qué? Porque la coroides hay bastantes pigmentos que lo que hacen es atrapar cuantos de luz que sean fútiles, que permitan que, de esta forma permiten que la imagen no sea borrosa. Entonces, la luz, incidiendo esos cuantos de luz sobre los segmentos externos de los fotorreceptores, conos y bastones, ¿sí? Y una relación de 20:1 entre bastones a conos, hace que se produzca, ¿sí? Mediante sinapsis, con las bipolares, y luego esas bipolares con las ganglionares, y dijimos que todos los haces de las ganglionares amielínicas, ¿sí? Se mielinizan al salir por el punto ciego, ¿sí? Del globo ocular, formando el nervio óptico. ¿Está? ¿Hasta acá? A esa vía que ustedes ven en vertical, fotorreceptor, bipolar, ganglionar, tenemos que sumarles interneuronas, que son las células horizontales, estas con soma verde y núcleo amplio, y las que están aquí en fucsia, las células amácrinas. Esas células son las encargadas de producir la inhibición lateral que les comentaba la clase pasada, ¿sí? De tal manera que el mensaje va a ser siempre modulado y va a ser que el mapa que hay en la retina se transporte con todo su detalle hasta las áreas corticales correspondientes, ¿sí? La información va a ir sin pérdida, pero filtrada. ¿Qué pasa en el fotorreceptor? Dijimos que, ¿qué hacía? La transducción de un determinado rango de energía, estamos hablando de energía electromagnética, y a su vez de un pequeño rango de 400 a 700 nanómetros, en lo que va a ser las señales bioeléctricas. Va a tener que haber aquí un potencial receptor, ¿sí? Que finalmente va a producir el cono o el bastón cuando sea iluminado. Algo que comentamos antes de explicar todo el proceso de fototransducción es que tenemos que saber que esos bastones que están en relación de 20:1 con respecto a los conos están ubicados fundamentalmente en toda la retina. La retina, que decimos es la capa, ¿sí? Sensible, fotosensible, no es pareja, como si uno hiciera la analogía con una cámara fotográfica, donde eso sería, la película sería constante en todas direcciones. La retina es mucho más gruesa y mucho más sensible al color en su zona media. Fíjense si uno lo viera en este. Digamos, en esta zona, que es la zona media de la retina, es donde es más gruesa y donde hay una zona especial cercana a lo que es este punto ciego, que se denomina fobia. En esa fobia solo hay conos. ¿Para qué? Para tener la máxima agudeza visual en esa zona. En cambio,
todo el resto de la retina hacia las zonas temporales, ¿sí? O hacia las zonas nasales, lo que hace es irse adelgazando. Y en esos sectores solo hay bastones. ¿Qué otra consecuencia hay? De que esto que nosotros comentamos como malla neural y que decimos que muchos fotorreceptores, ¿sí?, van a converger, ¿sí?, en un número menor de bipolares y estas a su vez converger en un número menor de ganglionares, ocurre para los bastones solamente. Para los conos no hay convergencia. ¿Por qué les parece que puede ocurrir eso? No hay convergencia, quiere decir que un cono va a hacer sinapsis con una bipolar, esta con una ganglionar, y la ganglionar que lleve la información de esos conos, ¿sí?, va a transcurrir por sistema nervioso central hacia los sitios correspondientes, en la vía, va a ser los relevos correspondientes. La presencia de esa convergencia en los bastones asegura que apenas unos pocos cuantos de luz sean percibidos, ¿sí?, sean transducidos, por un solo bastón, por el hecho de que haya toda esa convergencia, la información va a llegar hacia los centros superiores. En cambio, para los conos, ¿qué pasa? Que al no haber convergencia, tiene que ser estimulado sí o sí el cono para poder enviar la información. ¿Eso qué significa? Que va a enviar información procesando el centro de nuestro campo visual con todo detalle, la máxima agudeza visual. En cambio, los bastones son los que nos permiten a nosotros dilucidar movimientos o formas o contornos en un crepúsculo, mientras que la máxima agudeza visual se produce cuando hay una máxima iluminación y tenemos la sensación de color. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, si pasemos a hablar de la fototransducción, que es más o menos similar en sus pasos, no vamos a analizar detalles diferenciales entre conos y bastones. En la oscuridad tenemos que las moléculas, ¿sí?, de rodopsina, que es una parte proteica que está ubicada como 7 hélices transmembrana, y que es la opsina, y una parte que es el pigmento propiamente dicho, que es el 11-cis retinal, ¿sí?, ese aldehído derivado de vitamina A. Esas moléculas están inactivas. Cuando están inactivas, ¿qué significa? Que no están siendo excitadas. Si no están siendo excitadas, los canales de sodio están abiertos porque hay mucho GMP cíclico, ¿sí? Para esto, cuando va a ser excitado, nosotros tenemos la aparición de una enzima que es la fosfodiesterasa. Si ustedes lo ven a derecha, cuando hay una iluminación, lo que pasa es que la luz blanquea. ¿Por qué? Porque ese cuanto de luz llegando al segmento externo de ese fotorreceptor, lo que hace al producir la reacción de blanqueamiento es que la parte del 11-cis retinal pase a su forma todo trans. Entonces, ese cambio conformacional lleva a que a su vez se produce un clivaje de GMP cíclico por la fosfodiesterasa, y al producirse eso se cierran los canales de sodio. Quiere decir que mientras que estamos en la oscuridad, ese fotorreceptor va a estar como hiperpolarizado o despolarizado. Va a estar despolarizado. En el momento en que es excitado, ¿sí?, se va a producir una hiperpolarización. Entonces, aquí se bloquea
la liberación de glutamato. Cuestión que se produce esa liberación en forma constante en la oscuridad. Esa señal hiperpolarizante es el potencial receptor, ¿sí? Es una excepción con respecto a todos los otros sentidos. Aquí tenemos los 3 tipos de conos y a derecha y abajo les pido en general a los varones que traten de dilucidar qué número ven. Es una imagen de la tabla de Ishihara. Estamos hablando de que alguno puede llegar a no verlo o ver otro número que le he indicado por presentar daltonismo. ¿Sí? Y el daltonismo, la parte de el par rojo-verde es el más frecuente en sufrir esa anomalía. ¿Qué número ven todos? Bueno, la idea es que ustedes ven allí, ¿sí?, las curvas de sensibilidad de conos y bastones. Entonces hablamos de que los conos al azul presentan, se llaman conos S de small, y lo que presentan es un máximo de sensibilidad a la menor longitud de onda. Los conos L o large son los que presentan una mayor sensibilidad allí está 560 nanómetros aproximadamente a la mayor longitud de onda, y van a ser los encargados de codificar el color rojo. Y los M o medianos para el verde. Incluso, bueno, está indicado cuál es la curva espectral para los bastones. Vamos a ver así, muy a vuelo de pájaro, la vía visual, y les voy a hacer hincapié en que la vía visual es mucho más complicada que lo que vamos a indicar acá. En cualquier texto les van a explicar las diferencias que hay en ver una forma, en ver un color, la diferencia entre colores, en ver un objeto, en ver el movimiento, ¿sí? Son diferentes zonas y prácticamente 2/3 de nuestra corteza cerebral están dedicadas al procesamiento visual. Eso está queriendo decir que en la evolución nosotros nos hemos vuelto animales prácticamente visuales y también con mucha preponderancia del análisis auditivo, y mucho menos, por ejemplo, en desmedro de otros sentidos, hablamos que somos microsmáticos, es decir, el sentido del olfato, al lado del de otras especies, ha disminuido su sensibilidad. Tenemos que lo importante es que las ganglionares, dijimos que abandonan formando el nervio óptico, van a producir una decusación. No todas las fibras ganglionares se decusan. Las fibras provenientes de las hemirretinas, es decir, de las mitades de retina temporales, no se decusan. Las hemirretinas nasales sí se decusan, y allí está indicando con las fibras en azul, esas se decusan. Eso forma, ese entrecruzamiento, es una estructura anatómica que es el quiasma óptico, y luego tenemos las cintillas ópticas. Y allí lo que estamos indicando es que toda esa información que se hace consciente llegan a núcleos específicos del tálamo, núcleo geniculado lateral. Y de allí, nos hemos ido. De allí llega al área visual que decimos genéricamente que está ubicada en el área 17 en la corteza occipital, área 17 de Brodmann, ¿sí?
No es la única, vuelvo a hacerles hincapié. Este sería un procesamiento básico y que luego va a ser retransmitido a numerosas otras áreas. Esto es para si llegó al área cortical, ese color o ese objeto, esa línea va a ser percibido. Es decir, vamos a tener conciencia de ello. Pero hay otras respuestas que son reflejas, no son, no alcanzan a la corteza porque deben ser mucho más rápidas, ¿sí? Entonces, en esa información tenemos a lo que llamamos el reflejo fotomotor. Allí tenemos el reflejo fotomotor. Fíjense, primero está animado, por eso lo trato de hacer con una pausa, el fotomotor directo y el fotomotor consensual o indirecto. ¿Qué sucede? Nosotros, sí, nos estimulan con una linterna, ¿sí? Una fuente de luz bien puntual, lo que sucede es que vamos a observar meiosis. Esa meiosis, ¿sí?, se observa mucho más si alguien tiene el iris de color claro, ¿sí? Se va a ver meiosis que es debida a esta actividad refleja. Si se produce en el ojo que ha sido estimulado directamente, ¿sí?, hablamos del reflejo directo. Si se produce en el otro, en el ojo contralateral, hablamos del reflejo consensual. Entonces, vamos con el directo. Nosotros allí tenemos, ¿sí?, el iris, y lo que sería esa elipse verde sería la pupila. Y tenemos los axones que salen de retina, ¿sí?, llegan y ahí se transforma y se produce la meiosis. Ahora lo explicamos. La vía va por las ganglionares, ¿sí?, que forman el nervio óptico, se decusa. En vez de llegar al núcleo geniculado lateral, ¿sí?, y llegar a corteza y hacerse consciente, hace una sinapsis en los núcleos pretectales, ¿sí? Está allí ese cuadradito. De allí va a una zona pupiloconstrictora, que es el núcleo de Edinger y Westphal, ¿sí? Y de ese núcleo de Edinger y Westphal, ¿qué hora tienen? Núcleo de Edinger y Westphal. Esa zona pupiloconstrictora nace el nervio motor ocular común. Entonces, del nervio motor ocular común hace sinapsis en ese ganglio ciliar, ¿sí? Esta es la zona pupiloconstrictora pretectal. Este aquí es el núcleo de Edinger y Westphal, ¿sí? Esta es la membrana la neurona preganglionar, hace sinapsis en el ganglio ciliar y de allí nace la posganglionar que va a inervar al iris, al esfínter del iris, ¿sí? El músculo esfínter del iris, también músculo liso, lo que hace es que al contraerse el esfínter achica a esa pupila, produjo la meiosis, ¿sí? Hablamos en el ojo que ha sido estimulado, por lo tanto decimos fotomotor directo. Puede de ese núcleo, de esa zona pupiloconstrictora, ir al núcleo de Edinger y Westphal contralateral.
y pasar lo mismo y entonces dar origen a la miosis en el otro ojo y lo llamamos reflejo consensual. ¿Cuál es la utilidad práctica de todo esto? Que si hay un traumatismo craneano, ya sea de un boxeador en el ring por un golpe, o sea un motociclista en un accidente, se le toma primero que nada la integridad de estos reflejos pupilares. ¿Qué sucede? Que si hay un traumatismo va a haber un edema y esa zona pupiloconstrictora puede estar lesionada. Por lo tanto hay ausencia del reflejo, ¿sí? Y entonces eso indica daño a nivel cerebral. Y todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con cómo se producen, ¿sí?, todas estas respuestas y los mecanismos adaptativos que pone el ojo en juego para observar correctamente una determinada escena del campo visual. Pero no solamente es nuestro cerebro esto, que sería la fisiología sensorial objetiva, sino que también hay una fisiología sensorial subjetiva que es analizar. El cerebro está analizando en todo momento lo que ve, contrastándolo con todas las experiencias previas que tiene. De ese contraste hace predicciones y de esas predicciones es la forma más clásica de poder explicar las ilusiones ópticas. Por ejemplo, traje simplemente para que vean en el de la izquierda que se ve. Se puede ver un esquimal entrando al iglú o se puede ver, ¿sí?, el contorno de una máscara india. En el de la derecha es la típica imagen de la joven o de la vieja, de acuerdo a cómo cada uno esté señalando lo que es figura y lo que es fondo, ¿sí? Entonces eso nos lleva a permitir explicarlo en que el patrón de estímulos es el mismo. Sin embargo, el resultado perceptivo puede ser bien distinto. Es decir, nuestro cerebro ve lo que quiere ver, porque está contrastándolo contra todas las experiencias previas. Pasamos muy rápidamente 5 minutos a explicar sistema auditivo y 5 palabras de sentidos químicos. Para sentidos químicos y completar las actividades hay una bibliografía subida al campus. En audición tenemos típico ejemplo de esquema del oído conocido por todos: oído externo, medio, interno. El oído externo, pabellón y conducto auditivo. El oído medio a partir del tímpano. El tímpano es una membrana que está tensa y que vibra como vibra el parche de un tambor, en forma más sorda si el tono es grave o en forma más aguda si el tono lo es. Y luego tenemos la cóclea, que es donde están incluidas las células receptoras. Allí tenemos con un diapasón, genera las longitudes de onda. También tenemos, o ustedes van a ver, lo que es la conducción por vía aérea y también la conducción por vía ósea, que se puede llegar a sentir esas vibraciones y darse cuenta de que es un sonido. Y las características del estímulo tienen que ver con la intensidad dada en decibeles y con la frecuencia dada en hertz, ¿sí? En el oído medio, este es un detalle de ese tímpano que dijimos, que la onda sonora, que es una onda mecánica que está transmitida en el aire del conducto, es transmitida a través del aire del conducto auditivo, debe pasar, ¿sí?, a la zona del oído interno en la cóclea, donde hay líquido.
Y eso produce una pérdida de energía de esa onda en ese proceso de transmisión. Para evitar esa pérdida y que todos fuéramos sordos a los sonidos, lo que están funcionando son dos temas. Uno es los huesecillos, martillo, yunque y estribo, que están imbricados entre sí, articulados entre sí, y el estribo es el que está empujando, el que está dando en la base del estribo contra la ventana oval. Al producirse esa vibración, ¿sí?, ustedes fíjense el tamaño de la ventana oval y el tamaño del tímpano. Ustedes están ejerciendo, ¿sí?, la misma fuerza sobre un área mucho menor. Por lo tanto, tenemos mucha más presión que compensa el gasto que tiene que hacerse de pasar de una zona de aire a una zona donde hay líquido. Toda este líquido tenemos en la cóclea 3 canales. Vestibular y timpánico son externos y tienen perilinfa, que es un líquido similar al plasma, o sea, rico en queión. ¿En qué catión? Sodio, muy bien. Y en el ducto coclear, el líquido, una gota que hay en ese ducto coclear, es un líquido similar al intracelular, o sea que va a tener una mayor concentración de qué catión. Potasio, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se produce la transducción? En la cóclea y a partir del órgano de Corti tenemos células ciliadas internas, externas. Esas células son mecanorreceptores y las cilias están embebidas, incluidas en lo que es esa membrana que hablamos, membrana tectorial. ¿Sí? Toda una estructura gelatinosa, ¿sí? Las deflexiones que sufran estas cilias, ¿debido a qué? A que la onda viajera, esa onda de presión que atravesó del tímpano, los huesecillos, la ventana redonda y está viajando por una zona que tiene líquido, esa membrana basilar va a vibrar acorde a la onda de presión que le llegó. Y aquí tenemos un detalle de las células ciliadas y el único caso en el que, como esas cilias están incluidas o están embebidas en un líquido que decimos que es de naturaleza o de composición similar al líquido intracelular, ¿sí?, tenemos que el potasio se produce en deflexiones, ¿no? Estas deflexiones, acá tenemos el kinetocilio, producen las despolarizaciones. Como son mecanorreceptores, lo que se produce es la apertura de canales de potasio. E ingresa, ¿qué catión? Potasio. Ingresa potasio, porque están incluidas en un líquido intracelular. Este es el único caso en el que potasio ingresa. Normalmente en todas las células, ¿qué sucede? El potasio sale de la célula. Esa despolarización luego va a producir la liberación de neurotransmisor. A propósito, ¿este qué sería? ¿Un receptor primario o secundario? El del sistema auditivo. Esta es la célula del órgano de Corti, la célula ciliada del órgano de Corti. Y esta es la fibra aferente del octavo par craneano, nervio, rama auditiva, ¿no? Tenemos el octavo par, rama auditiva, rama vestibular. ¿Es un receptor primario o secundario?
Secundario, ¿sí? Porque tenemos una célula, esta mecanorreceptores, que no es la encargada de transmitir la información, sí lo hace la fibra aferente. Y para finalizar, la vía tenemos allí la vía, el receptor, todas esas fibras aferentes formando parte del octavo par llegan al núcleo coclear, allí estamos, a la oliva superior, al tubérculo cuadrigémino, al núcleo genicular medial y a la corteza temporal izquierda, donde en las cortezas temporales hay una organización que diríamos somatotópica, no, porque no es el sistema que nosotros hablamos la clase pasada, somatosensorial, sino que estamos hablando del sistema auditivo. Entonces hablamos de una organización tonotópica. Lo mismo sucede para el oído derecho. Lo interesante de aquí es ver que hay una decusación, ¿sí? Y esa decusación de información es lo que permite, ¿sí?, la audición vía oral, ¿sí? Se modula la información que reciben ambos oídos. Nuevamente, al igual que lo que comentamos en visión, esto es como un esquema muy simplificado. Si van a libros de neuroanatomía, de neurofisiología, el esquema de la vía auditiva es mucho más complejo. Y de sentidos químicos, decir que la señal es química, ¿no? Valga la redundancia. Esos sentidos químicos son de dos tipos. Una naturaleza específica, el olfato o el gusto, y unos inespecíficos que son mediados por un sistema que es similar al sistema nociceptivo que comentamos la clase pasada. Si hay esencias, si hay especias, si hay alcohol, si hay todas sustancias irritantes, es mediado por estas terminaciones nerviosas libres trigeminales y dan origen a la pungencia. Si hay células gustativas o neuronas olfatorias, vamos a tener el correlato del gusto o del olfato. Aquí tenemos el gusto, los verdaderos receptores se encuentran en estos botones gustativos, ahí están las células receptoras propiamente dichas, que están incluidos en las papilas, y de las papilas tenemos, como todos conocemos, 4 tipos, donde las únicas que no tienen receptores son las filiformes. La vía, el receptor, el gusto es un sentido muy resistente porque la información va por 3 pares craneanos, ¿sí? El séptimo par, el noveno y el 10º o vago. Núcleo del tracto solitario, se decusa, pasa al tálamo y a la corteza gustativa primaria. Nuevamente la vía es mucho más compleja en realidad, y eso permite que haya zonas cerebrales que estén respondiendo no solo a la cualidad del estímulo gustativo, sino al estado interno de nuestro organismo. Esa influencia metabólica quiere decir que nosotros vamos a sentir como más apetitoso un estímulo si estamos hambrientos que si no lo estamos, si estamos saciados, por ejemplo. Y esa información se codifica a nivel de un área distinta de las que están ahí indicadas, que es la corteza prefrontal. Olfato, pasa lo mismo, hay neuronas receptoras que van a pasar al bulbo olfatorio, y de ese bulbo olfatorio van a ir a numerosas centros.
Si ustedes ven los receptores bulbo, núcleo olfatorio, tálamo, hay una porción simplemente que pasa por tálamo y llega a la corteza olfatoria, ¿sí?, frontal. Luego, todas las otras zonas tienen que ver con otras funciones diferentes del sistema nervioso. Es el rinencéfalo y está vinculado, muy vinculado con emociones, muy vinculado con recuerdos y muy vinculado con las respuestas a si el estímulo puede ser percibido como dañino. Entonces va a estar vinculado a la amígdala y eso va a llevar o a desencadenar respuestas de tipo neuroendocrino. La información puede ir a la corteza entorrinal y al hipocampo y eso media nuestras memorias olorosas. Y para finalizar, hay solamente 2 cuadritos que esquematizan lo que está indicado, que es cuáles son las estructuras de esta sensibilidad especializada y de lo que llamamos sentido químico común. Y cuáles son los estímulos en el caso del gusto. Y tanto para olfato y gusto como para sentido químico común, marca o conviene hacer una diferencia en las propiedades temporales. La latencia es mucho más breve para esta sensibilidad especializada, la duración también, y frente a la estimulación repetitiva se produce adaptación en el caso de olfato y gusto. En cambio, dijimos que esa sensibilidad trigeminal, sentido químico común, que da origen a la pungencia, era muy similar a la nocicepción. Por lo tanto, va a haber siempre una sensibilización y no adaptación. Con esto terminamos. Si alguien tiene alguna duda, coméntemelo.